Salas, en nombre del secretariado de SOATEA. Como en años anteriores, el Sindicato de Enseñanza SOATEA comparece ante esta comisión de la Junta General para trasladar su valoración y nuestras preocupaciones ante la situación de la escuela pública asturiana, necesitada de un importante empuje presupuestario para poder hacer frente al deterioro sufrido durante estos últimos años de crisis económica. En SOATEA seguimos pensando que es necesaria una apuesta por la escuela pública que permita una mejora sustancial del sistema educativo en sentido amplio, docentes con empleo estable, con estabilidad en las plantillas de los centros, remuneraciones dignas, homologables con las existentes en otras comunidades autónomas, instalaciones y todo tipo de recursos para las necesidades a las que hay que hacer frente curso tras curso. Este año se inicia una nueva legislatura y nos parece muy importante hablar de la situación del profesorado asturiano. Desde que se asumieron las competencias en materia educativa en el año 2000, en los diferentes territorios se procedió a la creación de un complemento autonómico en sus retribuciones. En el caso de nuestra comunidad, se siguió un camino diferente, el del incentivo a la evaluación docente, que ha generado una situación peculiar con respecto a otros territorios que da como resultado una discriminación que lesiona gravemente los intereses del profesorado asturiano. El resultado es que, a fecha actual, haciendo una comparativa con lo que se cobra en otros lugares del Estado, con 5 años de experiencia, el profesorado de secundaria ocupa el último puesto de la tabla y el de primaria el tercero, comenzando por abajo. Es necesaria la creación de un complemento autonómico, similar al existente en el resto del Estado, para acabar con esta situación claramente discriminatoria. Este complemento debería de permitir una subida salarial lineal para todo el profesorado, maestros y maestras de secundaria, de formación profesional y enseñanzas especiales, sin necesidad de acumular antigüedad laboral ni condicionante alguno con respecto a la función docente exigida. La irregular situación generada en Asturias por el sistema de evaluación docente debería de desaparecer y reconvertirse en una partida presupuestaria nueva sin discriminación alguna para el profesorado. Pero ese no es el único agravio que sufre el profesorado asturiano. La ley educativa tiene prevista la reducción de la jornada lectiva del profesorado a partir de los 55 años. No estamos ante un capricho. Se trata de una medida que pretende hacer frente al impacto que la profesión causa entre el personal docente. Es una exigencia histórica, legalmente reconocida, alcanzada en la mayoría de los territorios, pero que la Administración asturiana nunca ha querido ni siquiera abordar. Actualmente, las siguientes comunidades tienen reconocido y regulado este derecho: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla, Baleares, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco. En la mayoría de los casos se trata de reducciones sin merma retributiva, salvo en Murcia o en Castilla-La Mancha. Estamos nuevamente ante una situación de discriminación con respecto a la situación existente en el resto del territorio que afecta a 14.000 docentes asturianos. Por último, quisiéramos añadir la situación del profesorado de primaria e infantil en lo que respecta a su petición de reducción de sus horas lectivas de docencia directa en las aulas a 23. Se trata de una exigencia legal recogida en la Ley 4/2019 de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y de la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, que recomienda que las horas lectivas de los maestros y maestras no superen las 23. Se pretende mejorar la calidad del trabajo en esos centros donde las necesidades educativas se han incrementado en los últimos cursos, una necesidad que consideramos insoslayable. No vamos a entrar en números detallados, aunque podríamos hacerlo. Lamentablemente, no vemos ninguna partida presupuestaria dedicada a hacer frente a los aspectos que acabamos de plantear. En algún caso, como es el de la homologación, se trata de una petición que venimos haciendo desde el año 2007. Eso quiere decir que la situación actual que padecemos no es el resultado de una serie de casualidades, sino la consecuencia de una inexistente voluntad política que permita la mejora con respecto a la situación en la que actualmente nos encontramos y evitar así la injustificada discriminación. Mientras no se nos dé satisfacción a estas reclamaciones, el personal docente seguirá padeciendo una situación de agravio comparativo con respecto a la situación existente en otros territorios del Estado. Una situación que solo podemos definir como maltrato salarial con conocimiento de causa por parte de la Administración hacia una parte del personal que trabaja a su servicio. Muchas gracias.